Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Facebook Live, un espacio que como todas las semanas hemos preparado desde el IDU para traerles temas que podamos desarrollar, profundizar en sus temas, resolver inquietudes, así que muy bienvenidos. Hoy hablaremos sobre Obra por tu lugar. Este es uno de los programas que permite al IDU construir ciudad con la comunidad, que precisamente es una de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Hoy nos acompañan tres invitados. Estaremos conversando con el doctor Hernando Arenas Castro, director técnico de valorización en el IDU. Hernando es geógrafo, especialista en sistemas de información, magíster en urbanismo y PhD en geografía con más de 20 años de experiencia en la administración pública en el sector de movilidad, catastro y planeación. Buenos días, doctor Arenas. Buenos días para todos. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Hernán Santos es arquitecto, magíster en planeación urbana y regional, con más de 22 años en el sector nacional y distrital y 5 años en el sector privado para el diseño y construcción urbano, arquitectónico y hospitalario. En Obra por tu lugar se desempeña como coordinador de los proyectos y asesor en temas de valorización. Buenos días, Hernán. Buenos días, Ana Milena. Buenos días para todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias. Y Camilo Arenales es trabajador social con experiencia en trabajo comunitario con poblaciones vulnerables y líderes comunitarios. En el IDU apoya la parte social del programa Obra por tu lugar y Ante Jardines. Buenos días y bienvenido, Camilo. Buenos días para todas y todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, entremos en materia. Doctor Arenas, comencemos por contarle a todos los que nos están escuchando de qué se trata el programa Obra por tu lugar. Bien, Obra por tu lugar es realmente un mecanismo que consigna la ley 388 del 97 y es uno de los mecanismos menos explorados de la ley y hace referencia, de alguna manera instrumentaliza todo eso que tenemos en la Constitución del 91 y es la función pública del urbanismo, el beneficio general sobre el beneficio particular. Obra por tu lugar corresponde al artículo 126, está consignado, digamos, como su principio general legal, en el artículo 126 de la ley 388 del 97, y es ese mecanismo que le permite a los ciudadanos activar esos mecanismos de Estado una vez estén de acuerdo. En este caso, si el 55% de los propietarios de predios en una zona de influencia están de acuerdo en adelantar un proceso de obra pública, el Estado tiene que activar todos sus mecanismos para corresponder con ese mandato de la ley. Es decir, y aquí esto es muy importante, y es que no es un mecanismo exclusivo del IDU. Lo que hoy vamos a ver en el transcurso de esta hora es cómo el IDU realmente instrumentaliza ese mandato de la ley del artículo 126 y cómo los propietarios de los predios pueden activar esos mecanismos del Estado. El Estado tiene que responder a los mismos. Por supuesto, esto tiene unas escalas, unos alcances, ni más faltaba, pero lo que hace en este momento es el IDU no es un mecanismo nuevo tampoco en el IDU, es un mecanismo que hemos utilizado en muchos proyectos, como lo verán más adelante, pero es el mecanismo que le permite a la comunidad que esas pequeñas obras que generalmente no quedan en los presupuestos ni en las priorizaciones y que siempre se necesitan, pues se puedan adelantar de alguna manera. Este es un mecanismo de cofinanciación donde la comunidad tiene que aportar unos recursos y el Estado complementar estos recursos de acuerdo a un estudio que hace internamente el IDU. Eso, digamos, en términos generales, es que es un principio de ley. Lo que vamos a ver es precisamente la instrumentalización del mismo. Bueno, muchas gracias, doctor Arenas. Nos dio mucha información en esta respuesta. Vamos a ir por partes. Empecemos por contarle a quienes nos están viendo cuál es ese tipo de obras que usted denomina obras públicas que como comunidad pueden pensar en proponer en un programa como este. Bien, realmente el artículo de la ley es muy amplio, ¿cierto?
El IDU, digamos, en esta primera etapa, en este recomponer y actualizar el procedimiento de obra por tu lugar, volverlo virtual, hacerlo mucho más expedito, hacer que nuestro gran sistema de valorización central administre este mecanismo, pues lo que le permite hoy al IDU es relanzarlo, presentarlo de una manera mucho más atractiva para que las personas puedan postular los proyectos. ¿Cuáles proyectos? En esta primera etapa nos vamos a dedicar a proyectos que son del centro del IDU, vamos a llamarlos así, plazas, plazoletas, andenes, vías, reparación de vías, digamos, en esta primera etapa. Lo que nosotros esperamos es que a futuro podamos ser articuladores con otras entidades, parques, equipamientos, y este mecanismo que, insisto, lo que hace la ley es conferirle esa posibilidad a los individuos, puedan postular otra serie de proyectos, nosotros en un futuro ser operadores del financiamiento, del recaudo de ese proyecto y poder llevar a las entidades de acuerdo al proyecto los recursos. Por ahora, insisto, vamos a quedarnos en proyectos IDU, mantenimientos viales, andenes, plazas y plazoletas. Ok, muy bien. Con lo que nos acaba de decir el doctor Arenas, entonces los programas y proyectos que se pueden postular inicialmente son de los que se puede hacer cargo el IDU. Y recordemos que el IDU hace infraestructura vial y de espacio público. En eso nos vamos a enfocar. Bueno, yo quisiera preguntarle a Hernán, que hace parte de este equipo de trabajo, ¿cómo y quiénes son los que pueden postular este tipo de proyectos? Para que la persona, invitándote, Hernán, a que nos ayudes a que todo lo entendamos, desde las amas de casa, líderes comunitarios y cualquier persona que nos está viendo, ¿cómo pueden participar de esto? Ok, Ana Milena. La pregunta es bastante interesante y ahorita estamos viendo en la pantalla nuestro punto de contacto. El IDU creó un micrositio cuando relanzó otra vez el programa el año pasado. Creó este micrositio para que la gente pueda entrar y de una manera muy práctica y muy fácil pueda acceder a todas las etapas, a todas las partes del proyecto. Y ahí también tenemos colgado un formulario para que la gente pueda postular y como estamos en época de pandemia, la gente no tenga que trasladarse hasta el IDU, sino que ahí pueda de una manera muy fácil acceder al tipo de programas que queremos presentarle al programa como tal. ¿Quiénes pueden postular? Finalmente, la postulación la podemos hacer. Ahí estamos viendo en pantalla los proyectos exitosos. Este es en el caso de la Universidad Católica, donde se hicieron andenes y vías. Esto es en el año 2002-2003, donde fue una parte de los proyectos que ya ejecutamos en su momento. Y como les comentaba, ¿quiénes pueden postular proyectos? Lo puede postular una persona natural y también las personas jurídicas. Nuestros principales actores desde el año pasado que relanzamos el proyecto han sido las juntas de acción comunal, pero también tenemos algunas postulaciones que están a nombres de personas naturales, siempre y cuando estas personas o estos grupos jurídicos representen a un grupo de propietarios de predios en barrios legalizados. ¿Por qué? Porque a la final, como es un esquema de cofinanciación, necesitamos estar hablando con los propietarios de los predios que necesitan atender una necesidad en el territorio, como decía bien el doctor Hernando, puede ser construcción y mantenimiento de andenes, mantenimiento vial, las plazoletas y también otro ítem importante del IDU que son las ciclorrutas. Entonces, si la comunidad nos va a postular un proyecto de estos, lo importante es que hayan de alguna forma hablado antes con sus vecinos para que finalmente la postulación sea aprobada por un grupo de propietarios que se van a beneficiar con esto. ¿Por qué? Porque a la final dentro de este esquema vamos a llevar también a una votación en donde la gente, así como postuló en un proceso democrático, también pueda votar si está o no está de acuerdo con el proyecto. Como lo decía el doctor Hernando también, la ley 388 nos marca que si superamos el 55% de la aprobación del proyecto con la información financiera que tienen que cofinanciar las comunidades, que ahí es importante recordarles que la comunidad mínimo tiene que participar con un 25% y el IDU máximo con un 75%. ¿De qué depende que suba la contribución de la comunidad? Pues de la capacidad de pago, que haremos unos estudios muy juiciosos desde nuestra área técnica en operaciones y también de los estratos. Entonces, eso es importante que lo tenga en cuenta la comunidad, Ana Milena. Bueno, gracias. Doctor Arenas, no sé si tiene algo que agregar y vamos con otra pregunta. Digamos, el mensaje al interior del IDU y es que, por supuesto, es un mecanismo que pone a prueba nuestra experticia y conocimiento técnico en términos de la ingeniería al interior del IDU y lo presupuestal. Imagínense que hay que coordinar la solicitud de la comunidad,
¿cierto? Con nuestra evaluación técnica, nuestra evaluación de capacidad de pago, ir a convencer a la comunidad. Camilo es un especialista en este tema, en este relacionamiento con posibles contribuyentes en este caso, y poner esos elementos en concordancia en un momento del tiempo cuando hay que cofinanciar, entonces el IDU tiene que buscar los recursos, es muy difícil, nosotros por supuesto sabemos que es un reto para la entidad, pero precisamente iniciamos esta charla diciendo, esto es un mecanismo que consigna la ley, es prácticamente una orden para nosotros servidores públicos, instrumentalizarlo y ponerlo al servicio de la comunidad, porque realmente pues ese es un mandato de ley. Es un desafío, ni más faltaba, en lo técnico, en lo presupuestal, en el relacionamiento con las comunidades, ni más faltaba, pero pues aquí estamos cumpliendo lo que manda la ley. Con lo que nos acaban de decir, es que hay mucha información y todo es interesante. Entonces vamos a hacer un resumen ejecutivo para los que nos están viendo y también recordarles e invitarles que pueden hacer nuestras preguntas en el chat y acá los expertos que nos están acompañando nos ayudan a resolverlas. Entonces, partamos de que este es un programa en el que la comunidad puede postular un proyecto que quiera desarrollar en su barrio o localidad. Inicialmente, este proyecto tiene que estar relacionado con el quehacer del IDU para arreglar los andenes, una ciclorruta, hacer una plazoleta de espacio público y hasta algún arreglo sobre las vías de este sitio. Hasta ahí vamos claros. ¿Quiénes lo pueden postular? Entonces vamos con el siguiente paso, que es una persona natural o jurídica, y ahí hemos tenido participación desde juntas de acción comunal a postulaciones que más adelante les voy a contar que nos hablen de esas postulaciones que ya existen. Y entramos a un punto muy específico que quiero volver a hacer la pregunta, el tema de la cofinanciación, que nos explicaba Hernán. Entonces, por favor, ahondemos en eso. Hay un punto súper importante y es el siguiente, mire, cuando nosotros nos acercamos a las comunidades, ni más faltaba, este no es el único mecanismo. Hay presupuestos participativos, las localidades tienen presupuesto, la alcaldía en sus diferentes entidades tiene presupuestos, pero este programa atiende precisamente esa necesidad que no queda inmersa en los presupuestos, en las evaluaciones técnicas, siempre la vía de un barrio que por ser una vía de unas características muy, muy locales, no queda en esos temas de presupuestales, estratégicos, de intervenciones, y alguien dice, bueno, vamos a ponernos nosotros como comunidad al frente y vamos a activar el mecanismo de Estado. Y la ley les dice, mire, si ustedes se pueden poner de acuerdo, podemos entrar a cofinanciar y pueden activar mediante este mecanismo toda la acción de Estado. Eso es lo importante aquí, porque la gente nos dice, ¿y por qué no se hace con los presupuestos ordinarios de las localidades o de la alcaldía? Pues porque tenemos más necesidades que presupuesto. Desafortunadamente en este tipo de sociedades cada vez más la necesidad y el presupuesto están más alejados y toca priorizar. Pero este mecanismo le permite a usted precisamente saltarse la fila y decir, vamos a encabezar la reparación de nuestro andén, de nuestra vía. Muy interesante lo que nos acaba de decir, doctor Arenas. Entonces, el IDU, con el programa del que ustedes hacen parte, ha creado un micrositio en la página del IDU, donde la gente además puede ingresar y ver ahí la información y a través de ese mecanismo postular los proyectos. Entonces empecemos a hacer un breve resumen de cómo los postula y qué empieza a pasar para llegar a la votación de las que nos hablaba Hernán hace poco, cuando la comunidad misma también, desde la postulación hasta el final, decide si se hace o no se hace ese proyecto. Entonces, entramos a la página web del IDU y vamos a postular un proyecto. ¿Cómo se postula un proyecto? No sé si Hernán quiera contarnos que tiene la especialidad. Bueno, Ana Milena, como estamos viendo ahí lo que ustedes están pasando en la pantalla, ese es el enlace para entrar al micrositio. La comunidad cuando entra al micrositio va a encontrar desde la definición de obra por tu lugar, va a encontrar la normativa, que es lo que nos regula, lo de la ley 388, lo del plan de desarrollo actual también que nos faculta como operadores urbanísticos y de valorización. Y finalmente ellos van a encontrar también las etapas muy bien descritas ahí desde la postulación, el análisis que hacemos nosotros desde la STOP, ahí lo estamos viendo en la pantalla. Y finalmente van a encontrar el formulario que de una manera muy sencilla está explicado. Tenemos hasta un video en donde nos marca cómo debemos diligenciar este formulario. El formulario finalmente, pues como les comentaba anteriormente, se montó pues por el tema de la pandemia para evitar desplazamientos de las comunidades y ese finalmente el formulario cuando ya queda montado se vuelve un oficio de entrada para el IDU.
ya se nos vuelve algo que tenemos nosotros que atender y es donde empezamos y en ese momento se activa el proceso de acercamiento con la comunidad, de empezar a complementar la información y finalmente cuando ya tenemos toda la información básica de qué es el tipo de proyecto, qué comunidad, nosotros empezamos a hacer análisis básicos desde la STOP, que es finalmente la Subdirección Técnica de Operaciones, en donde ellos nos hacen unas fichas catastrales, definen qué tipo de predios se van a beneficiar. ¿Para qué? Para empezar nosotros a hacer filtros internos en donde se revisan reservas, revisamos pólizas y también tenemos unos contactos en planeación, en el DADER, en el IDRD, dependiendo del proyecto, donde finalmente hacemos estas solicitudes de conceptos para ver que los proyectos finalmente sean viables. Cuando tenemos este paquete totalmente montado, ahí sí lo empezamos a filtrar hacia la dirección técnica de proyectos, que es nuestra gran área al interior del IDU, que es la que diseña, estructura todos los proyectos y dependiendo de lo que ellos nos digan que requerimos obra nueva o no, si es obra nueva seguiría por la línea de proyectos, si es una obra que requiere un mantenimiento, una conservación, pasaría a la dirección técnica de conservación. Ahí finalmente estamos tratando de montar un anteproyecto donde vamos a tener un presupuesto y toda esta información siempre, Ana Milena, y las personas que nos están escuchando, se le está socializando a la comunidad para que ellos vayan enterándose de primera mano de los avances que vamos teniendo en los diferentes proyectos. Entonces, de esta manera, el mismo sitio me va llevando a mí a todo. Tengo apoyos en videos de cómo llenar, tengo también los videos de los proyectos exitosos y toda la información la podemos encontrar aquí en el micrositio y finalmente, como les digo, cuando ya postulen, nos llegue, nosotros empezamos a tener comunicación con las comunidades y empezamos todo el proceso de retroalimentación entre el distrito y la comunidad postulante. Gracias, Hernán. Pues vamos con Camilo, precisamente quien es el encargado y encabeza este relacionamiento con la comunidad. Cuéntanos cómo empieza este acercamiento, que casi que esto nace gracias a las postulaciones de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza tu relacionamiento? ¿Hasta dónde llega este espacio? Cuéntanos. Listo. Primero que te digamos, desde el programa de Obra por tu Lugar hemos creado distintos espacios para comunicarle a las comunidades sobre el programa. Digamos, en algún momento consideramos que un punto inicial era hacerle publicidad al programa, ¿no? Entonces, desde ese sentido de la publicidad, hemos acercado a digamos, a las alcaldías locales, en las ferias de servicios que se está adelantando ahorita desde la alcaldía, los consejos de gobierno. Ahí nosotros hemos hecho ciertos enlaces con otras entidades para nosotros poder empezar a presentar este programa a diversas comunidades, juntas de acción comunal, personas naturales que estén interesadas dentro de este tipo de proyectos para el beneficio de sus barrios y de sus localidades. Ese es, digamos, el primer inicio, comenzar como con ese trabajo de publicidad. Ya cuando tenemos una comunicación con alguien que está interesado, con una persona que está interesada, pues empezamos todo un proceso de presentarles el proyecto de nuevo, que hayan, digamos, las claridades, se puedan resolver las dudas que surgen desde las comunidades, desde los territorios de cómo es este proceso, porque es un proceso que a veces puede llegar a ser malinterpretado porque se asume que es una cuestión donde yo voy, postulo y ya el IDU va a ejecutar. Entonces entramos en esa comunicación como para que ellos entiendan cuál es la naturaleza de este programa. Ese es, digamos, el primer rasgo de comunicación y ahí ya cuando lleguen las postulaciones se empieza a hacer una comunicación constante con las personas postulantes de cómo van dando este proceso. Porque acá, digamos, quisiera anotar algo importante y es que dentro del IDU de la dirección del ingeniero Diego, hay una cuestión muy importante y es que él apunta mucho a la participación incidente. Acá consideramos que Obra por tu Lugar es un programa perfecto para esa participación incidente, en donde las comunidades constantemente están sabiendo en qué va el proceso. No es como que simplemente empezamos a ejecutar y al final se les dice, esto es lo que se les va a hacer, listo, adiós, ¿no? Sino realmente es un proceso de comunicación constante donde ellos pueden estar diciéndonos en qué va el proyecto, nosotros les informamos, ellos quieren saber de pronto cómo van a hacer los diseños, eso también se los informamos. Comprendemos, digamos, desde las necesidades que las comunidades nos manifiestan en sus reuniones de las mismas dinámicas de los territorios y las mismas naturalezas de los territorios, de pronto decirnos como, hey, no solo queremos un andén, también queremos de pronto una bahía de parqueo porque esa es la necesidad que tenemos acá en el territorio. Entonces nosotros empezamos a analizar todos esos procesos
para que realmente la comunidad y la voz de la comunidad esté tenida en cuenta dentro de este proceso. Gracias, Camilo. Muy interesante escucharte y al tiempo veíamos esas imágenes donde ya se evidencia esas reuniones que han hecho en diferentes barrios. Cuéntanos, empecemos por hablar un poco de lo que ya han sido, los programas que ya han sido postulados, esas propuestas, cuántas hemos recibido. No sé si Hernán también quiera participar de esta conversación acá. ¿Cuántos proyectos han recibido y de qué se trata y cómo van ahí? Y aprovecho para acá invitar a quienes nos están viendo a que hagan sus preguntas. Por favor, siéntanse en la libertad, que acá contamos con los especialistas que nos pueden ayudar a resolver cómo postular proyectos en el IDU. Listo. Claro que sí. Digamos, hasta el momento nosotros hemos recibido en un total de 30 postulaciones, de 28 postulaciones se hicieron durante el año pasado, que fue, digamos, cuando se empezó a reactivar otra vez Obra por tu Lugar, y 2 postulaciones que se presentaron ahorita en el mes de abril, de hecho, fue que se dieron. Esas postulaciones, digamos, van, como comentó mi compañero Hernán, en los procesos que él determinó. Actualmente están, digamos, en procesos de prefactibilidad, 6 principalmente, de determinar, digamos, si pueden ser ejecutados o no. Durante, como comentaba, este proceso nosotros estamos en un constante acompañamiento y como las imágenes que estábamos viendo anteriormente, nosotros nos reunimos con ellos para presentarles en qué va y cómo van avanzando esas reuniones, ya sea, digamos, presencialmente, virtualmente, siempre tratamos de apostarle como a la presencialidad porque ese contacto con la comunidad en los territorios que ellos viven, pues es un mejor contacto que a veces que la virtualidad, que nos permite ciertos niveles de desconexión, pero que digamos ahí nosotros podemos entender desde el territorio la necesidad que ellos nos plantean, conociendo, digamos, y caminando las calles que ellos nos dicen como, oiga, mire, esta es la calle que queremos arreglar, mire las condiciones, y digamos, esas vivencias desde los profesionales que estamos en Obra por tu Lugar, pues nos permite entender de una manera más amplia esas intervenciones que las comunidades quieren. Entonces, actualmente, como comentaba, hay 6 postulaciones que van más, digamos, más adelantadas, que ya están en un proceso de prefactibilidad. Hay una postulación específica que inclusive ya está en la etapa del anteproyecto, que es ese momento, digamos, como cumbre en donde le vamos a ir a presentar a la comunidad cómo va a ser la obra que se les ejecutaría, podría ejecutarse, para que ellos ya tengan esa información también para esa participación incidente de tomar la decisión y decir, si queremos ese proyecto. Como comentaban, se tiene que votar mínimo el 55% de los propietarios tienen que afirmar y para eso nosotros tenemos que brindarle la mayor información, porque eso también se trata de la participación, ¿no? La participación comunitaria y ciudadana también está en la forma en cómo se llega a los procesos de deliberación y esa deliberación necesita sí o sí de la información, digamos, con mayor calidad y precisa para que ellos puedan tomar esas decisiones. Bueno, ellos y ellas puedan tomar esas decisiones. Creo que es importante también que hablemos de lo que ya ha sido postulado para que la gente entienda aún más las oportunidades que tiene. Por favor, cuéntanos un poco más de lo que ya están postulados. Ok, digamos, ampliando un poco lo que dice Camilo y repitiendo, pues el año pasado postularon 28 proyectos, entre los cuales tuvimos puentes peatonales, tuvimos una vía en la ruralidad en la zona de Sumapaz, una plazoleta en Sumapaz. Principalmente la gente está preocupada por el tema del mantenimiento del espacio público, de los andenes que están en un estado regular y malo, y pues también tenemos algunas postulaciones de mantenimiento vial. Entonces, dentro de todo este universo que hablaba Camilo, de los 30 postulaciones, incluidas las de este año, que son bastante interesantes, tenemos una vía, la carrera 116 con 14B en la zona de Fontibón, en la zona de los industriales, y también tenemos una alameda que está postulando la comunidad del barrio Larte en Bosa. Esas son las 2 postulaciones de este año. Y las otras 4 que complementan este paquete, ahorita antes estábamos viendo unas imágenes de unas reuniones con una comunidad. Esa comunidad es la del barrio Valles de Cafán, segundo sector, en la localidad de Usme. Y como decía Camilo, el acercamiento con la comunidad, darle su espacio, darle toda la compañía frente al tema del IDU, que los escuchemos y que oigamos sus propuestas, que vayamos y los visitemos en el territorio. Finalmente,
esto le da cierta seguridad a los proyectos. El proyecto de Valles de Cafán es el que está más avanzado en este momento, como decía Camilo, ya lo tenemos en el tema del tema de la construcción del anteproyecto, ya tenemos un presupuesto, ya tenemos la distribución del monto. ¿Qué es la distribución del monto? Tenemos que entrar nosotros primero a definir una zona de influencia, digamos en este caso puntual de Valles de Cafán, son 46 predios los que se van a beneficiar de esos 3 segmentos de andenes que están ellos postulando. Esos 46 predios ya nuestra área técnica lo definió y finalmente sobre ese espacio, esos predios como tal, ya totalmente definidos, es que entramos a hacer con el presupuesto que nos entrega el área técnica a ubicar ese 25% mínimo de la cofinanciación. En este caso, esta comunidad iríamos hasta el 25% de su aporte. ¿Por qué? Por el tema del estrato y por el tema de la capacidad de pago. Ahí estamos viendo una de las calles que están proponiendo ellos con sus andenes. Finalmente son 3 tramos ahí. Ahí estábamos con el líder, es el señor que tiene la gorra al revés, se llama Camilo, y estamos con la comunidad. La reunión fue en un parque de Bolsillo. Esta es la 14M, que es de la vía más larga que ellos quieren hacer. En esa tendríamos que hacer también una intervención en la zona verde con algunas obras de arte. Y ahí estábamos oyendo, digamos, la participación del líder, del presidente de la Junta de Acción Comunal, que es este señor Camilo, donde pues estábamos presentando el proyecto, escuchándolos, dándoles volantes y finalmente fuimos a presentarles el avance frente a un primer acercamiento a este presupuesto para poder entrar a distribuir estos valores dentro de dentro de este proyecto que, como les comentaba, serían 46 predios los beneficiados. Ahí también tenemos el apoyo de la unidad móvil que nos prestó muy cordialmente la Dirección Técnica de Predios, la cual también facilita mucho el acercamiento porque son oficinas donde finalmente podemos atender también a la comunidad. Ahí estamos entregando nuestros volantes a la comunidad donde sale toda la información y con esto es que nos estamos acercando a los diferentes espacios, como comentaba Camilo. Estamos participando en las ferias de servicios, en los consejos locales de gobierno que viene haciendo la alcaldesa mayor en todas las localidades y este ha sido un espacio muy importante también para acercarnos no solo a la comunidad y a los líderes, sino también a miembros de otras entidades como los referentes de las secretarías de movilidad, porque finalmente a este sitio a los referentes de movilidad de esa localidad les llegan todas estas necesidades que tienen que ver con nuestra misión, que finalmente son necesidades de espacio público, de vías y demás, y con ellos hemos hecho una buena sinergia en donde ellos finalmente nos están ampliando nuestro lugar de comunicarnos con ciertas comunidades. Gracias, Hernán. Hablemos un poquito de los casos exitosos para que vayamos a la buena historia de estos casos. Demos unos ejemplos de cuáles han sido los proyectos realizados gracias a un programa como Obra por tu Lugar. Pues tenemos un proyecto icónico que creo que toda la gente en Bogotá lo conoce, que es la Plazoleta de las Nieves. Está ubicada entre la carrera 7ª y la carrera 8ª con calle 20. Es muy cercano a la Iglesia de las Nieves, muy cercano al IDU. Y ese fue un ejercicio que se hizo en el 2002-2003, en donde finalmente la zona de influencia, y aquí digamos es interesante el ejercicio para presentarlo, los grandes predios que iban a apalancar este proyecto iban a ser la ETB, y también la Biblioteca Nacional. También participaron pues algunos locales comerciales, algunos locales de vivienda. Ahí estamos viendo la Plazoleta de las Nieves como tal. Pero finalmente aquí es interesante contarle a la comunidad que cuando uno define qué zona de influencia, qué predios son los que participarían dentro de este tipo de proyecto, también es muy interesante cuando tú tienes grandes extensiones y con otro uso como la ETB, en donde ellos finalmente aportarían un poco más que una vivienda o un local normal. Entonces es muy importante tener en cuenta el metraje del predio, el tipo de uso, si es comercial, residencial, industrial, de oficinas, porque finalmente dependiendo de tu uso y de tus metros cuadrados y de la cercanía al proyecto, de esa manera también definimos nosotros el tema del aporte. Entonces es importante para este proyecto que es muy exitoso, todavía sigue funcionando y lo tenemos icónicamente muy cerca al IDU en todo el centro de Bogotá. También tenemos proyectos más hacia el norte, como en San José de Bavaria, en una comunidad un estrato un poco más alto. Ellos propusieron que les hiciéramos las vías y los andenes. Esto fue con un pavimento articulado. El pavimento articulado es el que construimos con adoquines. Un pavimento muy bonito que todavía sigue funcionando con sus andenes y con sus vías y está totalmente funcionando en la actualidad. Un poco más en la misma localidad de Suba también tenemos unos andenes con un proyecto un poco más pequeño,
que fue como unos 28 o 30 predios que participaron, fueron andenes en la campiña de Suba, un proyecto también bastante interesante. Ya yéndonos un poco más hacia el centro de la ciudad, 45, 46, cerca de la Universidad Católica, veíamos hace poco las imágenes, ellos también postularon las vías y los andenes, que finalmente también ahí pasaría el caso en donde el uso de la universidad y los metros cuadrados de la universidad apalancan mucho el proyecto frente a predios de locales, predios comerciales, predios de vivienda, frente al área de la universidad. Entonces la universidad aportó mucho más, fue el que primero se acercó a postular el proyecto y finalmente se construyeron estos andenes y estas vías. También tenemos en la zona de las Curtiembres en San Benito, un proyecto bastante interesante y fueron con vías en losas de concreto, con muy buenos andenes. Ahí ya el tipo de uso de los predios es totalmente diferente, ya tenemos un tema más comercial, pero fue un proyecto también que se logró hacer bastante actividad ya con otro tipo de comunidad, como es el tema de las curtiembres, Ana Milena. Qué bueno, pues este es un ejemplo de los casos exitosos y pues que queremos que sean muchos más. Ojalá que podamos en una próxima conversación, en un espacio como este, hablar de los casos exitosos durante el 2021-2022 para precisamente esas comunidades. Hernán, cuéntanos un poco sobre la votación. ¿Cómo se va cuando llegamos al punto donde ya está viable, es viable hacer el proyecto y ya hemos superado la mayoría de las etapas? Viene la votación, que como bien nos contaba, también está la opción que sea virtual dentro de la página web, en su momento que estará habilitada por cada proyecto postulado. ¿Cómo se daría esto? Bueno, Ana Milena, como les comentábamos, el programa fue relanzado el año pasado y dentro de la construcción del relanzamiento dirigido por el director, el ingeniero Diego Sánchez, del director general del IDU, pues la idea fue empezar a construir no solo la activación del instrumento, como lo comentaba el doctor Hernando, sino también ponerle a la disposición de la comunidad la facilidad de poder ingresar al tema, como les digo, ahí dentro del enlace que estamos pasando constantemente acá, pueden encontrar toda la información, pueden encontrar los correos, el celular para que se comuniquen con nosotros y finalmente dentro de este mismo micrositio se va a habilitar en su momento cuando el proyecto ya se haya pasado la etapa de socialización del anteproyecto, sobre todo el tema que más le interesa a la gente es cuánto me va a tocar a mí aportar y ahí viendo el ejemplo de Valles de Cafán, que es el proyecto que más le estamos apostando en este momento porque es el que está más adelantado. En este momento estamos actualizando el presupuesto porque el presupuesto que nos entregó el área el año pasado pues estaba con precios del 2021, ya tenemos un presupuesto del 2022 y más eso también el área hizo una ampliación de los ítems, hizo un tema de la pacificación de la vía. Finalmente, ¿qué es la pacificación de la vía? Integrar el andén y la vía para poder tener mayor accesibilidad con el vehículo, donde finalmente este proyecto podría salir un poquito más costoso, pero ¿qué queremos dentro de la estrategia que hemos montado con el doctor Hernando y con el equipo de Obra por tu Lugar? Es presentarle a esta comunidad las alternativas con la distribución del monto de estos 46 predios y en donde finalmente ellos digan, me puedo ir con esta, no me puedo ir con esta. Lo primero que hay que acercarse en el anteproyecto es la información a cada predio de cuánto sería la cofinanciación y de cuánto sería su participación. Eso es lo más importante, que la gente siempre dice, muy bonito todo, muy bonito el proyecto, pero ¿cuánto me va a tocar a mí aportar? Entonces ya esperando ahorita la actualización de los precios al 2022, más la nueva propuesta que nos presenta el área técnica de la pacificación de la vía, que tendría una incorporación de otros segmentos, o sea, de otros elementos dentro del mismo elemento aportado por la comunidad, pues finalmente les vamos a presentar esto. En ese momento que empezamos a socializar y todo, dentro de este micrositio, hay una zona que hemos venido trabajando con el área de recursos tecnológicos del IDU, en donde vamos a poder entrar a votarse. En ese momento se les mandarán unos links, se les mandarán unos códigos para poder validar que la persona que va a votar realmente sea el propietario del predio. Eso es parte de lo que se hace con el equipo que lidera Camilo de la socialización y finalmente se habilita ese espacio dentro del micrositio y ahí van a poder ellos entrar a votar si sí o no les parece la propuesta financiera que les estamos presentando a ellos, pues para que finalmente logremos superar el 55% que nos marca la ley de los propietarios de predios interesados en el proyecto. Entonces, todo va a estar también colgado dentro del micrositio y habilitado en su momento con ciertos códigos, con ciertos temas de seguridad que se estarán socializando, liderado totalmente por Camilo. Camilo, creo que es tu turno porque
casi que pues yo podría decir que el 100% está de la mano de la participación ciudadana. Cuéntanos un poco sobre esto en el paso de la votación y sobre todo que acá es donde también entra a jugar un papel importante los recursos tecnológicos, ¿no? Ya todo está mucho más fácil al alcance de toda la ciudadanía. Cuéntanos sobre esto. Listo. Pues como comentaba mi compañero Hernán, pues ese proceso de votación, digamos, está empezando a generar dentro del espacio que se va a crear dentro del micrositio para que las personas puedan votar. Pero digamos, algo importante para aclarar o complementar mejor, es que digamos, este proceso se empieza a dar prácticamente desde el momento cero, o sea, pareciera que la votación es el momento principal en donde se va a tomar la decisión de si se va a ejecutar o no, si se aprueba o no ese proyecto, pero prácticamente la votación es un proceso que se da desde antes en el mismo momento en el que las personas empiezan a participar en este proceso. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es cuando empieza uno a tener ese trabajo comunitario, ese trabajo social, de acercarse a las comunidades e irle presentando el programa a la mayoría de población que nosotros podamos dentro de los territorios, dentro del barrio donde se postula un proyecto. Ahí nosotros tenemos que ir también muy de la mano de esos líderes y esas lideresas comunitarias que nos permiten a nosotros acercarnos al territorio. Digamos, quisiera ahí darle un valor muy fuerte a esos líderes y esas lideresas porque sin ellos estos proyectos posiblemente no podrían llegar a un buen término. ¿Por qué? Porque ellos son la entrada, la puerta de entrada para Obra por tu Lugar a estos territorios. Ellos nos ayudan, digamos, a comunicarnos, a acercarnos, a poder presentarles, digamos, los beneficios de estas obras para que en el momento de la votación, pues no lleguen como que al final no sabemos qué está sucediendo, por qué estoy votando, qué es lo que voy a votar, sino que ya hay una comunicación previa antes de esa votación para que tengan todos los insumos necesarios para esa deliberación. Digamos, ya en el caso específico, cuando se entra ese proceso de votación, pues los propietarios o las personas propietarias de predios pues tienen un tiempo de 45 días para poder seleccionar y decir si sí o no aprueban ese proyecto. Y ahí también la idea es estar haciendo un acompañamiento constante y dar resolución a las dudas que tengan sobre el proyecto, sobre cuál va a ser el beneficio, por qué se va a ejecutar esa obra, por qué se va a ejecutar de esa manera. Todo eso, digamos, empieza toda la parte de la votación. Y ese sería, digamos, el acompañamiento que uno tiene que hacer muy fuerte desde lo social, es tener esa comunicación cara a cara de poder solucionarles las situaciones, las preguntas que tengan, para que ellos tengan toda la información necesaria para decir si sí o si no al proyecto. Gracias, Camilo. Bueno, pues tú no lo has terminado de contar todo en esos términos de la importancia que juega de principio a fin la participación ciudadana en este tipo de programas. Es bueno recordar, ya estamos acercándonos al final de esta transmisión, que toda la información la pueden encontrar en la página web del IDU. Hay una sección allí que se llama micrositios y aquí encuentran Obra por tu Lugar. Allí está toda la explicación, información de casos exitosos y allí pueden postular sus proyectos. Antes de irnos, Camilo, hagamos un breve recorderis, Camilo, Hernán, no sé quiénes nos puedan ayudar a resolver esto, en términos de la practicidad. ¿Qué tipo de documentos tiene que presentar a la hora de postular un proyecto? ¿Qué tan complejo o fácil es? ¿Hay que juntar fotografías? ¿Qué tipo de información la comunidad o la persona natural debe erradicar para un proyecto? Sí, claro que Pues sí. Por ejemplo, en el caso de las personas naturales, es fundamental, digamos, la cédula. Eso es como el documento primordial que tiene que ¿Válido? adjuntar Claro que dentro de sí. la postulación, porque ahí es donde digamos, se reconoce que es la persona que está postulando y porque a nosotros nos permite como filtro determinar si esa persona es propietaria o no dentro del área de influencia de la postulación que van a realizar, que eso es fundamental. Como ya habíamos comentado, si la persona no es dueña de predio, no podría hacer, digamos, esa postulación. Si no es dueña de predio, al menos dentro del área de influencia. En el caso de las juntas de acción comunal, sí necesitan que haya como un documento que valide y confirme que ellos son los representantes
que ellos tienen como ese aval de representación jurídica para poder hacer esa postulación. Esos son como los documentos como básicos que se necesitan. Si se necesita, digamos, un apoyo de georreferenciación, de pronto como algo visual de dónde se va a ejecutar la obra, el estado actual de lo que se va a postular, eso, digamos, es fundamental. Y los insumos que, digamos, se requieran para poder adelantar la postulación es como la mayor información que nos pueda suministrar la comunidad de qué esperan con ese proyecto. Entonces puede ser como un documentico muy cortico en donde nos expliquen el beneficio de la obra, de pronto a cuánta población podría beneficiar si tienen esa información, los predios, digamos, el estado actual. Todo eso podría entrar, digamos, dentro de un documento muy cortico. Entonces, digamos que no se tienen que preocupar por tanta formalidad, ni por ser tan específicos técnicamente ni económicamente. Lo importante es que sepan presentar la necesidad y finalmente pues los beneficios que traería esta obra en su localidad o barrio. Sí, Ya sí, el sí. resto ustedes van puliéndolo en el camino, en ese contacto que ustedes empiezan a generar con quien postula. Me imagino que ahí empiezan ya en unas entrevistas, encuentros virtuales, presenciales, en donde ustedes empiezan a buscar la información que les va a permitir a ustedes decir, sí, es viable y podemos seguir con el proceso. ¿Me equivoco o algo más que agregar, Hernán? Creo que es la mejor forma de resumirlo. Ok. Ahora, en términos prácticos, entran a la página web del IDU, como les decía, y ahí adjuntan esos documentos. Hablábamos de que si tienen fotografías del lugar, antes, mucho mejor. Y a partir de ahí, ustedes se encargan de comunicarse directamente con estas personas y empiezan estos encuentros. Bueno, pues quisiera, pues no sé, darles la palabra para que le hagamos una invitación a la ciudadanía, a todos los que nos están viendo y lo sepan replicar además, porque es un programa hermoso, pienso yo, de las cosas más bonitas que uno puede hacer es permitir hacer proyectos que la comunidad quiere, darles estos espacios de participación, pues invitémoslos, que se animen a conocer más de Obra por tu Lugar y que nos ayuden a replicarlo. ¿Quieres comienzas, Camilo? Sí, claro. Digamos, pues invitar a todas las comunidades que consideren que Obra por tu Lugar podría ser una solución o una respuesta a los problemas de infraestructura que tienen dentro de sus territorios, dentro de sus localidades. También comentar que, digamos, es una forma muy interesante de comunión, por decirlo, entre la entidad y los territorios y las comunidades. Es como esa especie de gobernanza que a veces olvidamos y que es necesario como fortalecer porque es una comunión entre una entidad que toma unas decisiones y que va a escuchar a las comunidades en las necesidades que ellos requieren. Y eso es como lo fundamental, ese trabajo por el bienestar común de los ciudadanos y las ciudadanas. Sería como esa invitación y pues siempre nosotros como equipo OPTL estamos muy dispuestos a escucharlos, a analizar los casos, a guiarlos y pues estar ahí muy fuerte como en ese acompañamiento con ellos y con ellas. Gracias, Camilo. Hernán. Pues nada, volverlos a invitar a todos a que aprovechen la oportunidad. Esto es una oportunidad de que las comunidades, como los conocedores del territorio, del estado en el que están sus vías, sus andenes, sus ciclorrutas, plazoletas y todo otro tipo de obras, pues nos lo hagan saber de alguna forma. Nosotros siempre le decimos a las comunidades, esto no tiene ningún costo. Ustedes simplemente acceden, llenan el formulario, postulan, nosotros nos acercamos a las comunidades, les planteamos, les revisamos, presupuestamos, todo lo que ellos necesiten, nosotros estamos ahí para hacer todo el ejercicio lo más expedito que se pueda. Obvio, tenemos algunos impedimentos cuando necesitamos pedir filtros a planeación, al DADEP, que se demoran un poco más porque se sale de nuestra gobernabilidad con otras entidades, pero finalmente, ¿qué es lo que le queremos ofrecer a la comunidad? Un proyecto que sea viable. Si no es viable, se lo vamos a estar informando. Pero finalmente la comunidad es la que sabe qué necesidades tiene y nosotros les decimos, ustedes nos postulan, nosotros les vamos a adelantar lo que más podamos del proyecto, llevárselo hasta donde más podamos avanzado para que ustedes vayan conociendo siempre de primera mano la información por parte del distrito, qué estamos haciendo frente a esto, presupuestos, zonas de influencia, todo el tema. Y también a veces nos plantean proyectos como, digamos, los parques de bolsillo. Pues podemos decir, sí, podemos revisar con el IDRD, nosotros funcionar como
como operadores de valorización. Todos los proyectos que se les puedan entrar a ocurrir de alguna forma, los podemos estar entrando a revisar nosotros. Y finalmente invitarlos a que revisen nuestro micrositio y si se animan, postulen porque con la postulación es que nosotros nos vamos a poder acercar a esa necesidad de la comunidad. Nosotros estamos haciendo en primera instancia muchas mesas virtuales, pero ya ahorita, como se ha ido bajando un poco el tema de la pandemia, estamos haciendo mesas presenciales de noche, fines de semana, cuando la comunidad finalmente vea que hay el mayor espacio para que nos pueda oír la mayor cantidad de gente, ahí estamos totalmente prestos a atender esto. Qué bueno, gracias, Hernán. Doctor Hernando Arenas, quisiéramos que con usted cerráramos este tema tan bonito. Bien, no, yo siempre he pensado que este mecanismo, insisto, como lo dije al principio, es el menos explorado de la ley 388. Es un mecanismo donde el Estado reflexiona sobre cómo funcionan las comunidades y lo institucionaliza de alguna manera. El bazar de barrio, cuando hacíamos esas colectas para lograr algún tema de mantenimiento, algunos arreglos menores. Esta es la manera como el Estado le transmite a la comunidad que los puede acompañar en estos procesos, los puede fortalecer. Y pues nada, como mencionaba Camilo Hernán, estamos a la orden para servirlos, darles la gracia a nuestro intérprete de FENASCOL. Y quedamos a la orden de ustedes. Muy bien, gracias, doctor Arenas, gracias, Hernán, gracias, Camilo, por este espacio, por este tiempo. Queda este espacio siempre abierto para la comunidad, para la ciudadanía, y los esperamos en un próximo Facebook Live, donde seguiremos trayéndoles los temas de interés que desde el IDU se desarrollan en beneficio de la ciudadanía. Gracias a todos y un feliz resto de tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana Milena, y gracias a todos los participantes. Buen día. Porque juntos transformamos a Bogotá, nace un nuevo proyecto llamado Obra por tu Lugar. ¿Qué es una obra por tu lugar? Es un programa liderado por el IDU que permite a la ciudadanía postular proyectos y obras encaminadas a entender problemáticas de espacio público, infraestructura vial, ciclo, infraestructura, mobiliario urbano, arbolización, entre otros. ¿Quién elige las obras? La comunidad es la encargada de elegir qué obras se ejecutarán en su entorno después de que la propuesta sea admitida por la entidad. La aprobación de los proyectos se realiza mediante una votación virtual y con el compromiso de que la comunidad participe en la financiación de la obra por lo menos con un 25%. ¿Qué tipos de obras se pueden postular? Intervenciones o construcción de andenes, plazoletas, ciclorrutas, equipamientos urbanos como salones comunales, parques, arborizados, entre otros. ¿Quiénes pueden postular proyectos? Personas naturales, jurídicas, juntas de acción comunal, colectivos o grupos que representen los intereses ciudadanos. Formaliza la solicitud o postulación de tu proyecto diligenciando el formulario y vinculando la documentación requerida. ¿Cuáles son las etapas para postular tu proyecto? 1. Postulación. 2. Revisión previa de los radicados. 3. Complementar la solicitud de postulación del proyecto. 4. Viabilidad preliminar del proyecto. 5. Elaboración del anteproyecto. 6. Presentación del anteproyecto a los solicitantes. 7. Aprobación del anteproyecto. 8. Aprobación de las obras por parte del IDU. 9. Asignación y cobro. 10. Inicio de ejecución del proyecto. 11. Balance, liquidación y entrega de la obra. ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Una vez evaluado el proyecto por las áreas del IDU, si no es viable de ejecución, se informará al postulante y se procederá al respectivo archivo. Es
hora de decidir sobre el proyecto a tu comunidad. Para ingresar y participar de la votación virtual, debes tener identificado el chip de tu predio, el número de matrícula inmobiliaria y el código de seguridad e ingreso que el IDU te envía por comunicación estricta. Porque juntos transformamos a Bogotá.